En este video veremos el tema teoría de conjuntos. Y para entender este tema, primero tenemos que tener una definición de lo que es un conjunto. Por conjunto entendemos que es una agrupación, colección o reunión de cualquier cosa. Pueden ser objetos, animales, números, y para nuestro caso vamos a tomar en cuenta los números. Por ejemplo, tenemos el número 4, el 5, el 6 y el 7. Lo que vamos a hacer para formar nuestro conjunto es agruparlos en una circunferencia. Ahora ya tenemos nuestro conjunto formado por 4 números. A este conjunto le faltaría agregarle un nombre y le vamos a llamar el conjunto A. De esta manera hemos representado un conjunto de números. A esta representación se le llama representación gráfica de un conjunto. También hay otra forma de representar un conjunto mediante símbolos y se le llama una representación simbólica. En este caso usamos llaves y todos nuestros números que pertenecen al conjunto tenemos que colocarlo entre llaves. Todo lo que está dentro de nuestro conjunto, ya sea de manera gráfica o simbólica, se conoce como elementos de nuestro conjunto. Ahora que ya conocen los elementos del conjunto, que es todo lo que está dentro del conjunto, hablemos del cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto indica el número de elementos de un conjunto. Por ejemplo, en nuestro conjunto A está formado por 4 elementos. El número 4, el 5, el 6 y el 7. Tiene 4 elementos. Entonces, el cardinal de nuestro conjunto A, que se representa de esta forma, n de A, cardinal del conjunto A, es igual a 4, porque tiene 4 elementos. Y ahora veamos una relación entre los elementos y el conjunto. Vamos a copiar por aquí nuestro conjunto A con sus 4 elementos y veremos ahora la relación de pertenencia. Por ejemplo, el elemento 4, el número 4, está dentro del conjunto A. Eso quiere decir que el elemento 4, el número 4, pertenece al conjunto A. Esa es la relación de pertenencia, elemento-conjunto. Vamos a escribirlo por aquí abajo. El número 4 pertenece al conjunto A y lo representamos con este símbolo. Esto se lee 4 pertenece al conjunto A. El elemento 5 también pertenece al conjunto A, el elemento 6 también pertenece al conjunto A y el número 7 también pertenece al conjunto A. ¿Qué pasaría si tenemos un elemento, por ejemplo el número 3, que no está dentro del conjunto A? Entonces tenemos que decir que el elemento 3, el número 3, no pertenece al conjunto A y se representa de esta manera. El mismo símbolo, pero marcada con una línea. El 3 no pertenece al conjunto A. Por ejemplo, también el número 13 no está dentro del conjunto A, por lo tanto no pertenece al conjunto A. Pero ¿qué pasaría si dentro de un conjunto tenemos otro conjunto? Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto B y dentro del conjunto B tenemos otro conjunto más pequeño que es nuestro conjunto A. En este caso diremos que el conjunto A está dentro del conjunto B, o en otras palabras, el conjunto A está incluido en el conjunto B. A esto se le conoce como la relación entre conjuntos y en este caso en específico estamos hablando de la relación de inclusión. El conjunto A está incluido en el conjunto B y se representa con este símbolo. Y se leería el conjunto A está incluido en el conjunto B, o en otras palabras, el conjunto A está dentro del conjunto B. De manera gráfica es más fácil determinar cuál de los conjuntos está dentro del otro. Pero ¿qué pasaría si nos dan de esta forma? Lo que tendríamos que hacer es ver cuál de los conjuntos es más grande. En este caso el conjunto B es más grande y tenemos que ver si el conjunto A, todos sus elementos están dentro del conjunto B,
Como pueden ver, todos los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B. Por lo tanto, quiere decir que el conjunto A está dentro del conjunto B. O en otras palabras, el conjunto A está incluido en el conjunto B. Y ahora, ¿qué pasaría si no tenemos conjuntos que están dentro de otros? Por ejemplo, de esta manera, conjuntos que están separados. En este caso, podemos decir que el conjunto A no está incluido en el conjunto C, porque están separados. Y se representa con el mismo símbolo, pero marcado. Esto se lee: el conjunto A no está incluido en el conjunto C. A estos conjuntos que no están incluidos, a estos conjuntos separados, se les conoce como conjuntos disjuntos. También es otro tipo de relación entre conjuntos. ¿Y cómo sería si nos dan de esta forma los conjuntos? Podemos ver que no tienen elementos que sean iguales. Todos sus elementos son diferentes. Por eso, de manera gráfica, están separados. Muy bien, veamos ahora la determinación de un conjunto. Para determinar un conjunto podemos hacerlo de dos formas. Vamos a escribir nuevamente aquí nuestro conjunto A entre llaves, y si nosotros escribimos cada uno de los elementos de nuestro conjunto A, estaríamos determinándolo por extensión. Otra forma de determinar el conjunto A sería de esta manera. Ya no escribimos cada uno de los elementos, sino que escribimos la característica de estos elementos. Estos elementos son el 4, el 5, el 6 y el 7. Son números naturales mayores que el 3 y menores que el 8. Entonces, esa característica lo escribimos entre llaves. El conjunto A está formado por elementos que son números naturales mayores que el 3, pero menores que 8. Esta sería la forma de determinar un conjunto, al cual se le llama por comprensión. Podemos escribirlo de esta forma o también mediante símbolos matemáticos, de esta manera. Aquí la letra X representa a todos estos elementos del conjunto A, y mediante símbolos escribimos las características de la X, la cual representa los elementos del conjunto A. Hemos dicho que son números naturales, entonces tenemos que decir que X pertenece a los números naturales. Esta línea significa tal que el conjunto A está formado por elementos X, tal que los elementos X pertenecen a los números naturales, y además los elementos X son mayores que 3 y menores que 8, lo mismo que habíamos escrito en esta parte, solo que con símbolos. Muy bien, entonces ya vimos la determinación por extensión cuando escribimos cada uno de los elementos, y por comprensión cuando escribimos sus características. Veamos ahora las clases de conjuntos. Básicamente tenemos dos clases de conjuntos. Vamos a escribir aquí nuestro conjunto A nuevamente, y si nos ponemos a contar cuántos elementos tiene el conjunto A, podemos determinar que tiene 4 elementos. Entonces, a este conjunto en el cual podemos contar todos sus elementos se le llama conjunto finito. Pero veamos otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, el cual sería sus elementos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos porque sigue hasta el infinito. Es decir, los elementos del conjunto de los números naturales nunca va a terminar. Por lo tanto, no podremos determinar cuántos elementos tiene en total. A este tipo de conjuntos, cuando no podemos determinar la cantidad total de elementos que tiene, se le conoce como conjunto infinito. Entonces son dos clases de conjuntos: conjunto finito y conjunto infinito. Veamos ahora los tipos de conjuntos, y vamos a empezar por el conjunto denominado conjunto vacío o nulo. Para representar un conjunto vacío o nulo tenemos que hacerlo de esta manera. Como es un conjunto vacío, quiere decir que no tiene elementos, entonces solamente escribimos las llaves. Y otra forma de representar un conjunto vacío o nulo es mediante este símbolo, una circunferencia marcada. Este símbolo significa vacío o nulo.
Muy bien, veamos ahora otro tipo de conjunto que sería el conjunto unitario, también llamado singleton o conjunto unitario. Este conjunto es cuando tiene solo un elemento. Por ejemplo, nuestro conjunto C, que está formado solamente por el número 11. Es un conjunto unitario. Veamos ahora otro tipo de conjunto que sería el conjunto universal. Y para entender mejor cuándo un conjunto es universal, veamos aquí un diagrama en donde tenemos tres conjuntos: el conjunto A, el conjunto C y el conjunto D. En este caso, el conjunto universal sería simplemente el conjunto más grande, o sea, el conjunto D. Si nos dan los conjuntos de esta forma, tendríamos que ver cuál es el conjunto más grande. Y a simple vista podemos ver que el conjunto más grande es el conjunto D. Por lo tanto, el conjunto universal sería el conjunto D. Además, también podemos ver que todos los elementos del conjunto A de color verde están dentro del conjunto D, y todos los elementos del conjunto C de color rojo también están dentro del conjunto D. Es por eso también que el conjunto D es el conjunto universal. Veamos ahora otro tipo de conjunto denominado el conjunto potencia. Para entender mejor el conjunto potencia, vamos a realizar un ejemplo. Vamos a colocar aquí nuestro conjunto M formado por tres elementos, el número 3, el 7 y el 8, y lo que vamos a hacer es tomar cada uno de sus elementos y formar nuevos conjuntos. Empecemos con el elemento 3. Así como está, sería un elemento del conjunto M. Para convertirlo en conjunto tenemos que agregarle llaves. Y ahora ya tenemos un subconjunto de nuestro conjunto M, formado por el elemento 3. Este sería un conjunto unitario, porque tiene solamente un elemento. Lo mismo vamos a hacer con los demás elementos. El elemento 7, el número 7, para convertirlo en conjunto simplemente le agregamos llaves. Ahora el número 8 le agregamos llaves también, y ya formamos conjuntos a partir de estos elementos. Pero solamente hemos tomado un elemento. Ahora vamos a tomar de dos elementos. Por ejemplo, el 3 y el 7. Y para convertirlo en conjunto nuevamente agregamos llaves. Ahora el 3 y el 8 agregamos llaves. Y por último el 7 y el 8 y agregamos llaves. Ya tenemos conjuntos de un elemento y de dos elementos. Faltaría conjunto de tres elementos: el 3, el 7 y el 8. Y agregamos llaves. Entonces ya formamos conjuntos a partir de los elementos de este conjunto M. A estos conjuntos que acabamos de formar también se les conoce como subconjuntos. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar a todos estos subconjuntos en otro conjunto más grande, y a este conjunto más grande formado por todos estos subconjuntos se le conoce como conjunto potencia. Entonces, un conjunto potencia es un conjunto formado por subconjuntos. Aquí colocamos la P, que representa conjunto potencia, y entre paréntesis la letra M, porque es el conjunto potencia del conjunto M. ¿Por qué colocamos la letra M? Porque todos estos subconjuntos han sido creados a partir de los elementos de este conjunto M. Por eso, conjunto potencia del conjunto M. Además, en esta parte he dejado un espacio porque siempre en todo conjunto potencia tenemos que agregarle el conjunto vacío. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro conjunto potencia, el conjunto formado por subconjuntos. Ahora, si contamos todos los elementos que tiene nuestro conjunto potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene en total 8 elementos. Pero hay otra forma, usando una fórmula, para poder calcular los elementos del conjunto potencia. Y es esta fórmula. Para poder calcular la cantidad de elementos, recuerden que a eso se le denomina cardinal de un conjunto. En este caso tendríamos que decir cardinal del conjunto potencia del conjunto M.
es igual a 2 elevado al cardinal del conjunto M. Usando esta fórmula tendríamos de esta manera: el cardinal del conjunto potencia del conjunto M es igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto M. En este caso nuestro conjunto M tiene 3 elementos. Entonces elevamos 2 al exponente 3. Y eso sería igual a 2 por 2 por 2, que nos da como resultado 8. O sea, la cantidad de elementos que tiene nuestro conjunto potencia. 8 elementos. Muy bien, veamos ahora las operaciones entre conjuntos. Vamos a empezar con la operación de la unión. El símbolo de esta operación unión es esta de acá. Veamos con un pequeño ejemplo. Si tenemos el conjunto A y el conjunto B, la unión de estos dos conjuntos sería simplemente unir todos los elementos. Y nos quedaría de esta manera: A unido con B sería igual al conjunto formado por los elementos 2, 3, 6, 7 y 8. 2, 3, 6, 7 y 8. Simplemente tenemos que copiar todos los elementos. De manera gráfica tendríamos que pintar todos los espacios. Ahora veamos la otra operación denominada intersección. El símbolo que representa esta operación es esta de acá. Veamos un pequeño ejemplo. Y para calcular la intersección entre conjuntos, simplemente tenemos que fijarnos en los elementos en común. En este caso están de color azul: 3, 3, 4, 4. Estos son los elementos en común a ambos conjuntos. Entonces la intersección del conjunto M con el conjunto P sería igual al conjunto formado por los elementos 3 y 4, o sea, los elementos en común. De manera gráfica tendríamos que colorear la parte central, la parte en común. Ahora veamos la siguiente operación, que sería la diferencia entre conjuntos. Su símbolo sería el signo menos. Nuevamente tenemos dos conjuntos, y para poder calcular la diferencia entre conjuntos, el primer paso sería identificar la intersección, o sea, los elementos en común. Y ahora, por ejemplo, si queremos restar el conjunto M menos el conjunto P, lo que tendríamos que hacer es quedarnos solamente con el conjunto M, pero tenemos que quitarle los elementos en común. O sea, nos quedaría solamente el 2 y el 5. Entonces el conjunto M menos el conjunto P sería el conjunto formado por los números 2 y 5. De manera gráfica sería colorear solamente el conjunto M, porque le estamos restando el conjunto P. Incluso la intersección también no lo consideramos, solamente nos quedamos con los elementos propios al conjunto M. En esta operación también se tiene en cuenta el orden. En este caso hemos dicho M, el conjunto M menos el conjunto P, y nos quedó este resultado. Pero si decimos, por ejemplo, ahora al revés, el conjunto P menos el conjunto M, el resultado va a ser diferente. En este caso nos quedamos con los elementos del conjunto P y le quitamos los elementos en común. Es por eso que nos quedaría solamente el número 1 y el número 8. Como pueden ver, el resultado es diferente. Entonces tengan mucho cuidado en esta parte con la operación de la diferencia entre conjuntos. De manera gráfica tendríamos que colorear solamente el conjunto P, y el conjunto M ya no lo coloreamos porque lo estamos restando, lo estamos quitando. Muy bien, veamos ahora la operación de diferencia simétrica. El símbolo de esta operación es como si fuera un triángulo, y nuevamente veamos un ejemplo. Para esta operación, para poder calcular la diferencia simétrica entre dos conjuntos, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, nuevamente fijarnos en los elementos en común. Están de color azul, y para poder calcular la diferencia simétrica lo que vamos a hacer es simplemente unir todos los elementos en un solo conjunto, excepto los elementos en común.
Entonces nos quedaría de esta manera. El conjunto M, diferencia simétrica con el conjunto P, sería igual al conjunto formado por los elementos 2, 5, 1 y 8. Todos los elementos unidos excepto los elementos en común. De manera gráfica tendríamos que colorear todo, o sea, la unión, pero quitándole la intersección. Muy bien, veamos ahora la última operación, que sería la de complemento de un conjunto. Por ejemplo, el complemento de nuestro conjunto A. Y para entenderlo mejor, vamos a ver aquí un diagrama. Para poder calcular el complemento de un conjunto, en este caso el complemento del conjunto A, tenemos que tener mínimo dos conjuntos, nuestro conjunto A y otro conjunto. Entonces el complemento del conjunto A sería todo lo que está fuera del conjunto A. Es por eso que coloreamos la parte externa al conjunto A. Si nos dan los conjuntos de esta forma, tenemos que ver todos los elementos del conjunto A, y entonces el complemento del conjunto A serían todos los elementos excepto los elementos de nuestro conjunto A. Entonces sería el complemento del conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 7 y 8. Todos los elementos excepto los elementos de nuestro conjunto A. De manera gráfica se entiende mejor porque sería todo lo que está fuera del conjunto A. Ese sería el complemento del conjunto. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.